Bienvenidos espíritus del bosque, acá Maurets y quería traerles la sección política de mi canal, política y factores geopolíticos. En este primer video comenzaré hablando de los partidos políticos y su historia, vaya la redundancia, a lo largo de la historia. Antes que nada, debo avisarles que solo estaré comentando sobre los partidos políticos de Argentina. Después sí iré comentando sobre los demás partidos de los demás países en toda Latinoamérica, el resto de América, Europa, etc. Lo más probable, pero no confirmo nada aún, que el último país del que hablaré sería Nueva Zelanda o también con los países que existen en las islas de la Micronesia. Como acabo de anticipar, comenzaré hablando con mi querida y, entre comillas, pobre Argentina. Para quienes no lo sepan, a fecha de edición de este video, Argentina se fundó hace 208 años, tomando como año base 1816, como la fecha de declaración de la independencia del mismo. Y en estos más de 2 siglos existieron diversos partidos políticos, algunos ya extintos y otros pronto a extinguirse, otros que se mantuvieron en el tiempo y los demás de reciente formación. Para poder ayudarme con la explicación y visualización, les mostraré esta primera línea de tiempo que usaremos a lo largo del video. Más tarde seguro la suba en mejor calidad si es que me dejan los programas. Y para que el video tampoco se me haga tan largo, solo hablaré de las fechas de fundación y de disolución de los partidos políticos, breves menciones de los personajes destacados de cada uno y hechos importantes que los caracterizan. En otros videos seguramente hablaré independientemente de cada uno, su ideología, su posición política, etc. Como lo había mencionado anteriormente, la Argentina se fundó en 1816. Sin embargo, como país había existido desde antes, desde la Revolución de Mayo de 1810, cuando declararon su independencia del Imperio Español. Sin embargo, durante esos 6 años de existencia, todavía no estaba siendo reconocida como país independiente y tampoco habían existido partidos políticos. Después, desde 1816, ahí cambiaron las cosas, ya que aparecieron el Partido Unitario y el Partido Federal, siendo los primeros exponentes del bipartidismo en el país. Además, tuvieron diferente duración. Por un lado, tenemos al Partido Unitario, que tuvo de líderes o principales referentes a Bernardino Rivadavia, Juan Lavalle, José María Paz, Gregorio Araoz de la Madrid y Martín Rodríguez, todos militares, excepto Rivadavia, que se desempeñó primero como un político del periodo conocido como Primer Triunvirato y después como el primer presidente elegido de las Provincias Unidas del Río de la Plata, entre 1826 y 1827. Su disolución, oficializada en 1852, se debió primero a la Guerra Civil de 1828, también conocida como la Guerra de Federales contra Unitarios, en la que perdieron. Segundo, el gobernador federal de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, aliado acérrimo del Partido Federal, fue proclamado como presidente de la recientemente fundada Confederación Argentina, provocando que la mayoría de los unitarios fueran exiliados a países vecinos, y por último, después de la batalla de Caseros de 1852, los unitarios porteños y los provinciales no volvieron a unirse, sino que los provinciales decidieron seguir y unirse a Bartolomé Mitre, por su ferviente idea de una Argentina unida y federal, y además por tener una ideología liberal. Por otro lado, el Partido Federal tuvo de principales referentes a Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza. De la misma forma que el unitarismo, sus líderes fueron militares, y al menos 2 de ellos llegaron al cargo de presidente de la nación. Después de la guerra de federales contra unitarios, Rosas había fundado la Confederación Argentina, pero este periodo no fue lo que ellos esperaban, ya que estuvo marcado por la inestabilidad política. Cuando Rosas había llegado al poder, se instauró como un dictador para que las demás provincias no se rebelaran contra él. Además, la Confederación seguía en guerra debido a que los unitarios, que se encontraban en el exterior, seguían peleando para regresar al poder.
El declive del partido fue oficializado en 1874. Esto se debió primero a la rebelión de Urquiza contra Rosas en 1852, debido a que no apoyaba el centralismo del gobierno, de esta forma convirtiéndose en presidente. Y segundo, el presidente Urquiza había sido derrotado a manos de Bartolomé Mitre en la batalla de Pavón de 1861, poniendo fin a la Confederación Argentina. A pesar de estas derrotas, el partido pudo permanecer activo, incluso postulando a Urquiza como candidato en las elecciones presidenciales de 1868. Sin embargo, perdió, y de esta forma se disolvió en 1874. El siguiente partido político que tuvo mucha relevancia durante esa época fue el Partido Liberal, fundado en 1852, y tuvo de principales referentes a Bartolomé Mitre, Valentín Alsina, Domingo Faustino Sarmiento, Dalmacio Vélez Sarsfield, Pastor Obligado y los hermanos Florencio y Juan Cruz Varela. Su principal líder, Mitre, había logrado atraer a unitarios para derrotar a los federales de Urquiza, y también se le unieron los federales de Rosas que estaban en contra del mismo, que en ese entonces era presidente de la Confederación, durante las batallas de Caseros y de Pavón. Después del fin de la Confederación, Mitre fue elegido presidente de la nueva reunificada Argentina, y el partido logró mantenerse unido hasta 1862, año en que ocurrió un conflicto interno entre Mitre y Adolfo Alsina, hijo de Valentín. Ellos separarían a los liberales en dos partidos y o corrientes diferentes. Por un lado, Alsina fundaría el Partido Autonomista y por otro lado, Mitre fundaría el Partido Nacionalista. Por un lado, el Partido Autonomista, de mano de Alsina, sería el principal opositor del partido de Mitre, creándose así un nuevo sistema bipartidista. Aunque al principio sus miembros estuvieron conformados por antiguos liberales, también estuvieron los federales de la rama de Urquiza, ya que habían dejado de ser sus seguidores. Durante el mandato de Sarmiento como presidente, Alsina se desempeñó como su vicepresidente, y aunque deseaba postularse para las elecciones presidenciales de 1874, no obtuvo el apoyo que buscaba, y decidió buscar una alianza con Nicolás Avellaneda y de su Partido Nacional, para hacerse con el control del Poder Ejecutivo. De esta forma, durante ese mismo año, ambos formarían la coalición y futuro partido político conocido como el Partido Autonomista Nacional. Por otro lado, el Partido Nacionalista de Mitre no estuvo bien representado, aunque ganó las elecciones presidenciales de 1862, llevando al mismo a la presidencia. Durante las elecciones del 68 perdió ambas candidaturas, tanto de Rufino de Elizalde como de Guillermo Rawson. Y también en las del 74 perdió nuevamente la candidatura contra la candidatura de la nueva coalición del PAN. De esta forma, el partido decidió formar una alianza y fusionarse con una fracción del Partido Autonomista, conocido como el Sector Lírico, para crear un nuevo partido en 1880, llamándose nuevamente Partido Liberal. Sin embargo, este partido no se impondría en las elecciones de ese año ni en las de 1886, debido al nuevo fraude durante el sistema electoral que había instaurado el PAN, impidiendo que llegaran al poder ejecutivo. De esta forma, nuevamente, Mitre disolvería su partido y crearía, junto a Leandro Alem, la Unión Cívica años después. Además, dentro del Partido Autonomista surgió una fracción de corta duración que se creó como un partido político denominándose como Partido Republicano, contraria a la alianza que hizo Alsina con Avellaneda y a la ideología que compartían los dos, ya que algunas de sus facciones eran más progresistas y otras más conservadores, pero que confluían hacia un republicanismo. Sus referentes principales fueron Roque Sáenz Peña, Aristóbulo del Valle, Leandro Alem, Lucio Vicente López, Pedro Goyena, José Manuel Estrada, Fernando Centeno, Francisco Uriburu y Bernardo de Irigoyen. No hay que confundir con
el futuro presidente que aparecería años después, y Irigoyen, que ese es con Y. Sin embargo, su corta duración se debió al quiebre de la alianza que hicieron con los nacionalistas y a la absorción de los autonomistas por el PAN. De esta forma, varios de sus referentes se apartarían de la vida política, pero regresarían de nuevo para formar nuevos partidos políticos, mientras que otros se irían a las filas del PAN. De esta forma llegamos a la creación del PAN en 1874, con la fusión de los autonomistas y los nacionales. Este partido perduró hasta principios del siglo XX, y su gobierno estuvo marcado por un claro periodo de fraude electoral en sus inicios y por su ideología conservadora. Por eso su periodo gubernamental fue conocido como la Argentina conservadora. Y entre sus principales dirigentes estuvieron Julio Argentino Roca y Roque Peña. Por un lado, el lado más conservador estuvo dirigido por Roca, mientras que, por el otro lado, la facción más liberal, sin embargo, preservando su ideología conservadora, estaba dirigida por Peña. De esta forma, a través de Peña, se creó la corriente modernista en 1891, dentro del mismo partido, buscando que las elecciones no estuvieran manchadas por el fraude que había sucedido desde la creación del partido político. En 1889 surgió un nuevo partido político durante la época de crisis económica, conocido como el Pánico de 1890. De esta forma se conocería como Unión Cívica de la Juventud, pero al año siguiente se reformó como Unión Cívica con Alem y Mitre como sus principales exponentes. De esta forma se impusieron como principales opositores a la Argentina conservadora del PAN, y tuvieron un fuerte impacto durante y después de la Revolución del Parque de 1890, logrando una victoria política a pesar de que perdieron esa batalla. De esta forma, en 1891, el partido decidió que Mitre e Irigoyen se postularan como compañeros de fórmula para las elecciones presidenciales del año siguiente, pero una estrategia política jugada por el ex presidente Roca hizo que Mitre saliera con él, logrando que Alem se desentendiera con Mitre, implicando la disolución del partido. Por consiguiente, surgieron nuevas ramas que desencadenaron en la fundación de diversos partidos políticos. Una primera rama surgió con Alem y sus seguidores, que decidieron crear la denominada Unión Cívica Radical, que más tarde serían conocidos simplemente como los radicales. Una segunda rama, surgida a través de Mitre y sus allegados, decidieron crear la Unión Cívica Nacional, quienes fueron conocidos simplemente como los cívicos. Y, curiosamente, 5 años después, Juan B. Justo, que pertenecía a la Unión Cívica, crearía el Partido Socialista. Después de la fundación de la Unión Cívica Radical y de la Unión Cívica Nacional, ambos partidos estuvieron peleados algunas veces. Sin embargo, otras veces decidieron formar pequeñas alianzas o acuerdos para combatir al oficialista PAN, conocido como política de las paralelas. Con el cambio del siglo, la Unión Cívica Radical lograría mantenerse desde entonces hasta nuestros días. Y mientras tanto, la Unión Cívica Nacional se desintegraría poco después. Sin embargo, eso lo dejaremos para el tema del siguiente video. Finalmente, pero no menos importante, antes de que finalizara la década de los 90, se fundaría en 1896, de la mano de Juan B. Justo, el Partido Socialista, siendo el primer partido de posición izquierdista, y además perduraría hasta nuestros días, aunque permanecería como un partido de centro-izquierda. Aunque en ciertos momentos de su existencia estuvo separado, volvería a fusionarse a principios del siglo XXI. Justo fue un médico que participó en la Revolución del Parque, participando junto a los miembros de la Unión Cívica. Sin embargo, decidió crear un partido político que estuviera más afín a sus ideales socialistas, y por eso, junto a Esteban Jiménez, Augusto Kuhn e Isidoro Salomó. Muchas gracias por llegar al final del video. Me gustaría que le den like, comenten qué les pareció y que lo compartan para que el canal pueda expandirse. ¡Hasta luego!